SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, jubilación a los 71 años de edad. A mí me parece un poco excesivo. Personalmente, tener que estar hasta los 71 años me parece demasiado. Trabajar hasta los 71 años me parece una exageración y una explotación para tener algo que al final llevas trabajándolo toda tu vida. Sinceramente me parece bastante mal. Trabajar hasta los 71 más o menos me parece, creo que innecesario. Porque al final, jubilación a los por suerte, 71 desgracia, años. Esta es la receta para jóvenes. No se está invirtiendo bien, ni se está planificando bien los fondos del Estado. Esto es lo para que en un futuro hoy los jóvenes se dice a las generaciones más jóvenes, que van a tener que trabajar mucho más, hasta los 71 años. Para que en un futuro los jóvenes de hoy en día, pues... El argumento vivan hoy una buena es jubilación. este: jubilación a los 71 años y receta para jóvenes. ¿Con qué argumento? Lo que se está diciendo hoy es que la incorporación de los jóvenes es mucho más tardía al mercado laboral. Hoy es 15 puntos inferior a la de antes de la crisis inmobiliaria. Antes de la crisis inmobiliaria era del 58,7%. Hoy es del 43%, 15 puntos menos. Llegan más tarde al mercado laboral y cobran menos. Así que hoy la conclusión es: cuando se llega más tarde y se cobra peor, para ganar lo mismo, para tener la misma pensión, se va a tener que trabajar más años. Y esta es la conclusión del estudio que hoy publican IBIE y BBVA, que para ganar lo mismo van a tener que jubilarse a los 71 años. Es un dibujo extraordinariamente oscuro para los jóvenes porque dice además que vienen 3 cambios por el camino y que el resultado va a ser trabajar más años para cobrar lo mismo, dicen los autores del estudio. Si se da esta circunstancia de que no pueden completar carreras laborales largas, una opción que tienen para no perder nivel de vida en la jubilación es prolongar su permanencia en el mundo laboral. Evidentemente, pues el cálculo aproximado sería pues una jubilación a los 71 años para compensar esos 10 años menos de trabajo, ¿no? Entonces una cosa compensaría a la otra de forma aproximada. Es lo que dice Robert Meneu, el profesor titular de la Universidad de Valencia, colaborador del IBIE, que advierte a los jóvenes: no solo están peor hoy con menores salarios, sino que van a estar peor mañana, con peores pensiones. Vamos a leer los dos ángulos porque tanto el hoy como el mañana que se dibuja a los jóvenes tiene conexión. La precariedad hoy significa precariedad mañana. La precariedad de sueldos hoy significa precariedad de pensiones mañana. Hoy un joven que entra en el mercado laboral cobra 1/3 menos que un veterano. Esto ha pasado siempre, en torno al 34% menos. Pero cuando hoy un joven entra en el mercado laboral, alcanzar ese nivel de veterano, ese nivel de consolidación, llega a los 34 años. Antes se llegaba a los 27. Llegar al salario digno, al salario del veterano, se ha retrasado casi 7 años. Así que hoy el mismo joven mantiene un sueldo un 34% inferior cuando ha cumplido ya los 27 y los 28 y los 29 y los 31 y 2 y 3 y hasta los 34 años. Yo voy a hacer un año en una empresa, cumplo funciones prácticamente de senior con salario de becario. O sea, básicamente no llego ni al salario mínimo interprofesional. Yo tengo 30 ya, pero me tocó entrar de becario. Estuve un año porque nos mantuvieron durante un año de becarios y sin saber si me iban a coger o no, y al final no me cogieron. He tenido que currármelo. Básicamente estar un tiempo Los no jóvenes sabiendo si iba a tienen durar 12 puntos más de trabajos parciales y 20 puntos más de trabajos temporales. Ahora mismo no estoy estudiando, pero empiezo en septiembre un máster, 25. Llevo trabajando desde los 19. No te quieren contratar, suelen ser empiezas por becas y no llegas a pagar un alquiler, en este caso en Madrid. El resultado: quien tiene más de 35 años tiene salarios medios de 28.000, mientras que quien tiene menos tiene salarios de 18.000. Este es el tamaño de la diferencia a fecha de hoy. Esta es la precariedad servida hoy. Y lógicamente, cuando uno gana menos, cotiza menos,
y ahorra menos. Y eso es exactamente lo que está pasando. Esta precariedad hoy significa peores pensiones mañana, peores cotizaciones, peor jubilación mañana, dice Robert Meneu. Que los jóvenes actuales, si se ven afectados por la precariedad laboral en forma de menores años trabajados, pues eso no solo va a tener repercusión en su nivel de vida actual o en su salario, sino también a futuro en el importe de su pensión. ¿Qué significa esto en términos de dinero? Lo que se conoce normalmente como tasa de reemplazo, básicamente, si yo cobro 1.000 euros, ¿cuánto ingreso como pensión? Está en torno al 77%. En castellano, si yo cobro 1.000 euros, mi pensión rondará a los 770. Bueno, pues estos jóvenes se les está diciendo, en lugar de esos 770 sobre 1.000, van a pasar a cobrar 570 sobre 1.000. Hasta 20 puntos menos si se aplican 3 reformas pendientes todavía de aplicar. 1. Tener más años cotizados, 37 años. 2. Calcular la pensión sobre 27 años de los 29 mejores. Y 3. Aumentar las cotizaciones sociales hasta 2029. Esto es ahora mismo lo que se está planteando. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. El contenido del informe lo que dice es vamos a tener que trabajar muchos más años, los jóvenes van a tener que hacerlo para poder cobrar lo mismo. Sí, eso es, el informe se centra en esa realidad, la de que los jóvenes se incorporan más tarde a trabajar, así que también tardarán más en jubilarse, primero para llegar al mínimo legal de años cotizados. Señala el IBIE y BBVA que entre los menores de 30 años hoy están trabajando un 15% menos de los que lo hacían en el año 2007. Eso es algo que va a retrasar su edad de retiro 6 años o lo que es lo mismo, van a estar trabajando hasta que tengan 71 para alcanzar ese mínimo legal de 30 años cotizados. Este es el primer punto. El segundo es que tienen que trabajar hasta más tarde para mantener su nivel de vida. Es algo que lograrían a los 65 años, aquellos con 40 años de cotización, y a los 68 quienes presenten 35 años. Y además apunta ese informe, Javier, lo decías, a que esos jóvenes van a ganar menos cuando se jubilen, porque quienes se jubilan ahora con el mínimo de años cotizados consiguen una pensión equivalente a prácticamente el 80% de su salario, el 77%. Sin embargo, los jóvenes de hoy conseguirían en torno a 20 puntos menos, lo decía, sobre el 60% de su último salario. Así que lo que tenemos ahora mismo es un mensaje de alerta para los jóvenes, con algunas críticas autorizadas, porque hay una especialmente notable, la del gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. Fue ministro de Seguridad Social. Es el hombre que ha diseñado todas las reformas y, sobre todo, es un hombre experto en pensiones. Y hoy Escrivá decía, bueno, todos estos cálculos de 2065 son mucho proyectar. Proyectar la población dentro de 40 años es demasiado proyectar. Yo me conformo, decía Escrivá. La estimación es para el año 2065. Yo me contento con tener una previsión para el año que viene. En fin, hoy esta es la crítica técnica, pero lo cierto es que la batalla política es importante porque el debate político poco a poco ha ido ganando este terreno. Hay posiciones muy encontradas y el debate político todo el tiempo se ha ido deslizando hacia retrasar más y más y más la edad de jubilación. 71 es la edad, 71 años que ahora se fija. La OCDE, su ex economista jefa Claire Lambardelli, básicamente ha dicho esta es la edad y ha apostado precisamente por retrasar esa jubilación. The OECD believes that retirement ages should be increased in line with life expectancy. That is the way to ensure that the cost of retirement is fair. Asegurando que hay que retrasar mucho más la edad de jubilación porque es mucho más la expectativa de vida. Gradually, we believe that retirement ages should track life expectancy. Frente a esa posición, la de un gobierno que ha dicho de ninguna manera, Yolanda Díaz. Estoy preocupada porque escucho al Partido Socialista decir que está dispuesto a abrir la puerta al debate de alargar la edad de jubilación a los 70 años. Quiero ser clara. El proyecto de Sumar
quiere decir que un trabajador que se sube a un andamio no puede trabajar a partir de los 65 años, que un docente o una docente no puede trabajar a partir de los 65 años, que una limpiadora, una camarera de piso, una cajera, quien queráis, un celador, no puede trabajar a partir de los 65 años. Por tanto, frente a todo os pido esto el están voto. los sindicatos y están las organizaciones empresariales. Y es cierto que ha habido una batalla para prolongar la edad de jubilación, impulsada fundamentalmente por los empresarios, nunca hasta tal fecha, 71 años. Y siempre con una oposición, la de los sindicatos. Pepe Álvarez. ¿Qué se han querido? La gente llega a los 60 años deslomada, no a los 65, a los 60 años, porque trabajar en una cadena de producción de una empresa tiene costes para la salud, físicos y psíquicos. El problema aquí es que esta batalla política y este debate político, cada vez que se siembra, germina. Cada vez que se planta, florece. Y esto es lo que ha ido ocurriendo, que la edad de jubilación se ha ido retrasando y retrasando y retrasando. En el año 2010. Los 67 años eran impensables. Entonces el líder de UGT, Cándido Méndez, decía: pretende edulcorar la imposición de los 67 años utilizando el término flexibilidad. Se puede asestar un golpe con un palo, que es rígido, y provocar una magulladura y hacer daño. Pero se puede asestar un golpe con un látigo que es flexible y hacer más daño todavía. Y en aquel momento la metáfora de Cándido Méndez fue muy sonada, fue muy sonora, pero 67 años se convirtieron en una realidad para los jubilados, y Zapatero pasó entonces a decir: entre varias propuestas que hay, la que más eco ha tenido es la prolongación de modo paulatino de la edad de jubilación. Es una propuesta razonable y un debate abierto en todos los países europeos. Hasta el punto de que hoy esa es la franja, el objetivo y poco a poco el camino, 67 años. Hoy lo que se dibujan son 71 años de edad para la jubilación y para contener y para conservar el actual nivel de vida. José Ignacio Conde Ruiz, catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid, subdirector de FEDEA. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. 71 años para jubilarse. Este es el mensaje a los jóvenes. ¿Esto es concebible? Bueno, primero, permíteme que te diga, o sea, se les ha contado una parte de lo que hemos visto en este informe, es algo que un poco ya estábamos viendo, que es que los jóvenes de hoy están en peor situación que cuando yo era joven. Lo hemos visto en muchas dimensiones, ahora también lo vemos en la parte de la jubilación. Pero lo que no se ha dicho en el informe es que la última reforma también, aparte de lo que han dicho de las pensiones, van a tener que cotizar por más tiempo. Es decir, lo van a hacer peor para jubilarse, pero también le estamos obligando a cotizar más tiempo, porque la última reforma decidió no hacer nada con las pensiones y decidió que se pagarían la situación tal como estaba, ¿no? Segundo, se están pagando a día de hoy el 30% de las pensiones, a día de hoy el 30% se paga con presupuestos generales del Estado. Y sabemos que de aquí a 2050, aunque ahora al nuevo gobernador me gusta hablar de largo plazo, pero me parece que es lo más prudente hablar de largo plazo, digamos que sabemos que de aquí a 2050 vamos a dedicar el 50% de las pensiones se van a pagar con presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, lo que se está diciendo a los jóvenes es que el margen fiscal que quedaba para hacer cosas para ayudarles a ellos, pues se está limitando mucho. Y por lo tanto, yo creo que eso lo tienen que también tener en cuenta, que es un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Y con respecto a la jubilación, a los es 71, lo que iba a decir. Javi. Lo que se les está diciendo es esto, 71 años sí o sí. No, lo que pasa es que ahora tenemos que pensar en cómo adaptamos el sistema de pensiones a la longevidad. Es una cosa que la última reforma decidió que da igual que se iba por más tiempo, las pensiones se van a seguir pagando. O sea, la última reforma lo que dijo Javier fue decir, mira, aunque ahora la gente se está muriendo mucho más tarde, va a seguir recibiendo la misma pensión como se morían hace 10 años. Y esto genera claramente problemas de sostenibilidad, si quieres, no de sostenibilidad porque siempre se puede pagar con impuestos generales, como ya está ocurriendo hoy en día, pero está generando tensiones. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Claramente, un obrero en la obra, como bien decía la vicepresidenta, no puede trabajar hasta más tiempo. Tampoco una persona que está enferma puede trabajar por más tiempo. Yo creo que esto todo el mundo lo entiende y por lo tanto hay que buscar una jubilación que sea flexible y en ocupaciones muy penosas, pues no se va a poder alargar la edad de
jubilación. Pero en cambio, para el resto, pues le tendrá que decir, oye, mira, tenéis que decidir si queréis seguir percibiendo las mismas pensiones, pero también a nuestra generación, Javier, no solamente a la de los jóvenes, a la nuestra generación, a mí y a ti nos tienen que decir, oye, Javier, Nacho, si vosotros queréis seguir percibiendo las mismas pensiones que vuestros padres, moriros, pues como generación, como se están muriendo, como se murieron vuestros padres. A todo el mundo, y por lo tanto se tiene que hacer de una forma flexible, en el sentido de que hay que tener en cuenta la ocupación, hay que tener en cuenta la salud, hay que dar libertad para que elija si quiere seguir, si quiere trabajar por más tiempo o percibir menor pensión. Y luego, lo que es más importante, Javier, una cosa que se está avanzando, y la Seguridad Social, aquí es verdad que la última reforma ha hecho algo interesante con el acuerdo del diálogo social, es que quizás hay que empezar a buscarlo de una forma que permita compatibilizar la pensión con el salario. Es decir, no tiene mucho sentido que tú un día trabajes 40 horas a la semana, alcances una determinada edad y ya no sirvas para trabajar. Yo creo que una salida gradual permitiría de alguna forma conseguir esos recursos necesarios pues para poder financiar mejor las pensiones, liberando recursos para poder hacer pues políticas de vivienda, políticas de educación, porque muchos de los problemas que estamos observando que han reflejado para hablar de pensiones son problemas del día a día, para emanciparte, para educarte, para tener un salario más alto, y eso al final también va a obligar a reorientar ciertos recursos hacia las generaciones de jóvenes. Por lo tanto, es un poco, o sea, se puede hacer con inteligencia y se puede hacer sin hacer una persona que estuvo andando con 65 años, que sería irresponsable, o una persona enferma obligarla a seguir trabajando, por ejemplo. Permítame que le haga de abogado del diablo o en este caso de las causas perdidas de los jóvenes. Pero, ¿por qué en lugar de solucionar el problema aguas arriba, cuando uno se jubila, no lo arreglamos aguas abajo? Si el problema es la precariedad de los jóvenes, ¿por qué no mejorar salarios cuando entran? Correcto, que hay que mejorar salarios, hay que mejorar el sistema educativo, hay que invertir en educación para que puedan ser más productivos, tengan mejor salario. Seguramente hay que ayudarles a emanciparse, porque hay muchos jóvenes que no se desplazan porque no tienen acceso a una buena vivienda. Seguramente habrá que construir vivienda social. Seguramente habrá que dedicar programas de ayuda a la familia para que puedan tener los hijos que desean. Pero eso conlleva también recursos, ¿no? Y yo creo que por ahí hay que avanzar. Evidentemente, si hay algún problema de monopsonio, que es a lo mejor lo que las empresas, digamos, que una empresa quiere pagar menos a un joven y son todas las empresas que se han puesto de acuerdo porque no hay competencia, ¿no? Porque si yo soy una empresa, quiero pagar menos a un joven por debajo de su productividad, pues otra empresa lista me dirá, pues yo le pago un poco más. De alguna forma, también hay que estar atento a que haya competencia en los sectores para evitar que esto ocurra, pero también tenemos que mirar también qué calidad educativa les estamos dando, y eso cuesta dinero, Javier, y por qué se les da unas cualificaciones o una formación que luego no es lo que están demandando las empresas, etcétera, y eso al final también conlleva pues tener que hacer inversión de recursos hacia la educación, hacia la formación profesional, hacia las políticas activas de reciclaje, de aprendizaje de nuevas técnicas, etcétera. Y eso estoy completamente de acuerdo. Es que eso me preocupa mucho más que lo que va a pasar cuando se vayan a jubilar. Me preocupa más cómo se emancipan, qué decisiones de familia toman, etcétera, ¿no? José Ignacio Conde Ruiz, catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid, subdirector de FEDEA y joven, que no somos tan mayores. Cuídese y un abrazo. Muchas gracias, Javier. Un abrazo. Hoy este es el debate y hoy este es el mensaje. 71 años de edad. Esto es lo que se dice a los jóvenes como horizonte para jubilarse. A mí me parece un poco excesivo, personalmente, tener que estar hasta los 71 años me parece demasiado. Trabajar hasta los 71 años me parece una exageración y una explotación para tener algo que al final llevas trabajando hoy toda tu la vida. banda sonora en la calle, hoy está la reacción en la calle. 71 más o menos me parece, creo que innecesario. Porque al final, pues por suerte o desgracia, no tanta gente vive hasta los 90 y tal, y pues que tengas que Nos estar... está invirtiendo bien. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.